De repente, comencé a sudar frío. Y en ese instante, algo dentro de mí gritó, espera. Si estoy en el espíritu, no debería sentir esto. Era como si el coche desacelerara, casi a cámara lenta, hasta que atravesamos una cortina de llamas. El fuego ardía con azufre flotando sobre él, una visión que quemaba los ojos. Entonces paramos. Ahí es donde lo vi, Satanás montado en lo que parecía metal retorcido, aullando de dolor mientras las llamas lo consumían. Saltó, se contorsionó, como si cada fibra de su ser estuviera en agonía. ¿Y lo más impresionante? En ese momento me di cuenta de que no era más que un ser pequeño, de menos de 5 pies de altura. Entonces entendí, él era el responsable de todas las guerras, de toda la destrucción. Jesús es real. Jesús es vida. Existe. Vi con mis propios ojos lo que describe la Biblia. Jesús es real. Jesús es vida. Existe. Bienvenido a tocar la eternidad. Hoy, nuestro invitado es Andrew, quien compartirá con nosotros sus experiencias sobrenaturales, incluida una visión de los reinos celestiales. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer estar contigo, Julie. Esperamos escuchar su viaje. ¿Por dónde te gustaría empezar? Con seguridad. Les contaré un poco de mi historia. Nací en el Bronx, Nueva York, y crecí en medio de dificultades. Mi familia era funcional, pero vivíamos en la pobreza. Después trabajé duro para cambiar eso, pero Dios siempre tuvo un plan para mí, incluso cuando no me daba cuenta. Siempre he tenido una conexión espiritual, aunque realmente no la entendía. A los 17 años tuve 2 encuentros espirituales notables. Uno de ellos era bueno, el otro, no tanto. Lo primero ocurrió inesperadamente. Estaba conduciendo con mi novia camino a Miami cuando de repente entré en un estado parecido a un trance, algo similar a lo que le sucedió a Pedro en el libro de los Hechos. Miré al cielo y vi claramente el perfil del Señor en las nubes, la barba, la corona. No fue una ilusión, no fue mi imaginación. Fue real. En ese momento mi rostro debió delatar lo que sentía, porque mi novia, que estaba alejada de Dios, preguntó qué había pasado. Le dije que no lo creería, pero se lo dije de todos modos. En ese momento, yo tampoco estaba sirviendo al Señor, vivía mi vida a mi manera. Pero mientras compartía lo que había visto, algo en ella se conmovió. Ella se arrepintió, volvió a Dios y yo, aunque todavía estaba involucrado en cosas malas, sentí que necesitaba cambiar. En ese momento yo estaba en una pandilla filipina y era el único hispano del grupo. Estaba en camino a la destrucción, peleas, artes marciales, boxeo. Esa era mi religión, mi identidad. Me sentí como un guerrero. Pero el segundo encuentro espiritual lo cambió todo. Fui con mi madre y mi padrastro a visitar a una tía en Fort Lauderdale. Era una medium, conocida incluso en Hollywood, incluso trabajó como extra en películas con Sylvester Stallone y Wesley Snipes. Esto fue en 1987. Ella me hizo una lectura de tarot y todo lo que salió de las cartas fue muerte, oscuridad, un futuro sombrío. Ella no tenía idea en lo que yo estaba involucrado. Cuando salimos de allí, yo estaba conduciendo y de repente sentí que algo tocaba mi cabeza, mi cuello. Era real, tangible, como si unas manos invisibles me estuvieran agarrando. Entré en pánico, detuve el auto, salí corriendo y grité, ¿qué está pasando? Mi madre y mi padrastro me miraron como si me hubiera vuelto loca. Ese día juré que nunca más me involucraría en eso. Volví a mi vida normal, fiestas, discotecas, todo lo que me alejaba de Dios. No lo busqué, no lo quise. Hasta que, en junio de 1988, algo cambió. Estaba a punto de entrar en una situación peligrosa. Probablemente terminaría muerto o encarcelado por mucho tiempo. Mi madre, de repente, empezó a insistir en que viajara con mi padre, que estaba en la marina y estaría de paso por Orlando. Tienes que ir con él, repitió una y otra vez. No entendí por qué. Mi madrina, que tampoco servía a Dios, estaba de fiesta como todos, me regaló una Biblia, en versión King James. Cuando lo toqué, sentí algo diferente. Una voz dentro de mí dijo, Dios, quiero conocerte de principio a fin. Así comencé a leer.
Viajamos desde Virginia Beach a Orlando, 12 horas por carretera. Esa noche comencé a leer Génesis. El lunes todavía estaba con el primer libro. El miércoles, alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba leyendo solo en la sala, algo sucedió. Una presencia invadió el ambiente. Un miedo profundo me dominaba, como si algo sobrenatural estuviera ahí. Era 1988 y yo estaba en el sofá cama del salón, completamente solo. Pero ya no estaba solo. Y algo dentro de mí se rompió. No era solo el miedo a morir, sino el peso de una vida vivida lejos de él. Ese terror que me paralizó ahora se convirtió en una urgencia desesperada, como si cada segundo fuera la última oportunidad de elegir entre la oscuridad que conocía y la luz que apenas podía ver. La mujer de blanco que me guiaba se volvió hacia el grupo y dijo: han sido llamados, pero aún no han sido probados. Las palabras cayeron sobre mí como una frase. Sabía, en el fondo, que ella me estaba hablando directamente a mí. No fue una acusación, sino una invitación, o quizás una advertencia. Y entonces, sin previo aviso, el suelo bajo mis pies pareció disolverse. Ya no había piso. Ya no había muros. Solo ese infinito coliseo de santos, sus rostros radiantes vueltos hacia un punto central, donde la gloria indescriptible latía como un corazón. Fue entonces cuando escuché la voz. No una voz audible, sino algo que resonó dentro de mi ser, como si cada fibra de mi alma vibrara en respuesta. Tienes miedo, pero yo estoy aquí. No fue una pregunta. Fue una declaración. Y en ese momento, algo en mí cedió. No fue rendición, fue reconocimiento. No era digno. Nunca lo sería. Pero él estaba allí, de pie frente a mí, con el libro de la vida abierto, como diciendo: aún así, te elegí. Las puertas doradas se abrieron de par en par y el sonido que resonó no fue el de un metal crujiente, sino el de un coro celestial, como 1000 voces en perfecta armonía. Los 24 ancianos se pusieron de pie, y Michael y Gabriel, cuya presencia parecía sostener el peso de la eternidad misma, se inclinaron levemente, como si reconocieran algo en nosotros, los recién llegados. Quería correr. Quería esconderme. Pero mis pies estaban plantados en el lugar, como si raíces invisibles me ataran a la tierra sagrada. Entonces, la mujer de blanco se acercó y me tocó el hombro. No con mis manos, sino con una luz que atravesó mi alma. Ya no tienes que tener miedo, susurró. Y en ese momento supe que no era solo una promesa para el más allá. Era una promesa por ahora. Para esta vida. Por cada elección que todavía tenía que hacer. Cuando desperté, todavía estaba en el sofá cama de la sala de mi tía. Pero algo había cambiado. No era solo paz, era certeza. Sabía, con una convicción que no podía explicarse, que ya no estaba sola. Y que, de alguna manera, esa visión no fue solo un vistazo de lo que podría ser. Era un mapa de lo que ya era. Ella susurró. Y en ese momento, el miedo que siempre me había acompañado, la oscuridad, la muerte, todo, simplemente se disolvió. No fue un cambio gradual, sino una ruptura. Como si, en un abrir y cerrar de ojos, algo dentro de mí se hubiera reescrito. Yo estaba allí, sentada, cuando el tiempo pareció fragmentarse. Un segundo se prolongó hasta la eternidad, y en ese momento de vacilación, ¿lo hice? La duda intentó infiltrarse. Pero antes de que pudiera echar raíces, una voz resonó. No uno, sino 24. 24 voces que llamaban mi nombre, claras como el amanecer. Y caminé. No fue un sueño. No fue imaginación. Cuando llegué al frente, me dieron algo tangible, un certificado, como los que recibes en el mundo real. Me bautizaron, pensé, atónito. Pero no fue solo agua en la cabeza. Era algo más profundo, como si cada gota hubiera lavado no solo mi cuerpo, sino la propia historia que llevaba. La mujer sonrió y dijo: ven, sígueme. Y fui. Como un niño, saltando, con el corazón rebosante de una alegría que no cabía en su pecho. ¿Lo hice? ¿Lo hice? De repente, el escenario cambió. La colonia, la gente, todo se desvaneció como la niebla al sol. Y entonces estábamos allí, en un espacio que no era un tren, pero que se movía como tal.
No hay bancos ni pasamanos, solo paredes desnudas y 3 enormes ventanas, cada una del tamaño de una puerta. Me recosté contra la pared del fondo, sosteniendo el certificado contra mi pecho, murmurando, gracias, Señor. Gracias por salvarme. Fue entonces cuando sentí que el sudor corría por mis sienes. Un calor húmedo, demasiado real. Espera, pensé, estoy en el espíritu. No debería sentir esto. Pero la verdad era innegable, algo andaba mal. La mujer que nos guiaba estaba hablando con otro santo cerca de las ventanas. Toqué su hombro. ¿Lo que está sucediendo? Ella se dio la vuelta, con el rostro serio. Nos acercamos al lago de fuego. El miedo me atravesó como un rayo. No el temor a la oscuridad, ni el temor a la muerte, sino el temor puro y abrumador del Señor. Todos a su alrededor guardaron silencio. El silencio era tan denso que podía oír las llamas crepitantes antes de poder verlas. El movimiento se hizo más lento, como si el tiempo se hubiera espesado. Primero, solo el sonido, un rugido lejano, como un océano de brasas. Entonces aparecieron las primeras llamas, danzando en el horizonte. Luego, el azufre quedó suspendido en el aire, flotando como brasas incandescentes. Y finalmente paramos. Allí, en el centro de todo, estaba él. Satán. No el monstruo de las leyendas, ni la figura grotesca de las películas, sino un ser pequeño, no más alto que un niño de 14 años, retorciéndose en agonía sobre las piedras incandescentes. Sus gritos eran de dolor, pero también de incredulidad. ¿Es este el hombre que hizo temblar la tierra? Las palabras de Isaías resonaron en mi mente. ¿Es este el que sacudió los reinos? Sí. Fue el mismo que había sembrado guerras, odio, destrucción. Y ahora, allí, ardía. De repente todo desapareció. Me quedé a solas con el Señor, ante un portal que se abrió como una herida en el cielo. Del otro lado, mi hermano mayor, David, con su mujer y sus hijos. La voz de Dios resonó, clara e inconfundible, y de: predicad mi evangelio a todas las naciones. Haced discípulos. Cumplid la gran comisión. Y entonces nací de nuevo. No fue una metáfora. No fue un sentimiento. Fue un renacimiento literal. Me desperté y corrí a la habitación de mi prima. Salté a la cama, sacudiéndolo por los hombros. Michael. Jesús es real. Él es real. He visto el cielo, he visto el infierno, he visto al diablo ardiendo. Me miró adormilado, sin comprender. Pero no pude parar. Fui a la cocina, donde mi tía estaba preparando té, y grité: tía. Jesús es real. Lo vi todo. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de urgencia. Necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien lo supiera. Pensaron que me había vuelto loco. Pero lo sabía. Sabía con certeza que ardía con más intensidad que el fuego que había visto. Y entonces, por primera vez, escuché la voz del enemigo, no como un susurro interno, sino como una presencia física dura y cortante: cállate. Eso fue solo un sueño estúpido. No se lo digas a nadie. Fue en ese momento que entendí: si el diablo estaba tan desesperado por silenciarme, era porque había visto la verdad. 2 años después, encontré Isaías 2:16. Luego, Isaías 55. Y luego, Apocalipsis 8:10, el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Yo había visto esto. Había estado allí. El cambio fue instantáneo. Regresé a Virginia Beach y el mundo que me rodeaba parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo sí. Antes vivía sin convicciones, haciendo lo que quería, cuando quería. Ahora, cada elección tenía su peso. Incluso la música que había escuchado antes, ese ritmo pesado, las letras que glorificaban el caos, de repente me disgustaron. Cuando mi amigo Jimmy puso el casete en el auto, el sonido me golpeó como un puñetazo en el estómago. Apágalo, ordené con voz firme. Necesito decirte algo. Los llevé a casa, uno por uno, y les conté todo.
No como un loco, sino como alguien que había tocado el fuego y sobrevivido. Jimmy no me rechazó. Al contrario, algo en sus ojos cambió. Y a partir de ese día comenzaron los milagros. Visiones. Encuentros con el Señor tan reales que podía oler el cielo. En el primer año, Él me mostró cosas que no tenía palabras para describir. Y supe, con cada fibra de mi ser, que no había vuelta atrás. Porque cuando ves el infierno y el cielo, cuando escuchas la voz de Dios y la voz del diablo, no hay manera de fingir que no pasó nada. Estás transformado. O te quemas. Y el reino espiritual se abrió ante mí como un libro viviente. Vi la guerra demoníaca en toda su crueldad, no como una metáfora, no como una historia lejana, sino como una batalla real, con estrategias, ejércitos y consecuencias eternas. ¿Y lo más impresionante? Vi a Jimmy siendo salvado. No como una vaga esperanza, no como un deseo piadoso, sino como un acontecimiento profético, detallado hasta el último segundo. 6 meses después, sucedió exactamente como lo había visto. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima de arrepentimiento, todo se hizo realidad. El Señor no solo habla, se nota. Y cuando Él lo muestra, no hay lugar a dudas. Y entonces vino el milagro que silenció incluso a los escépticos. Mi rodilla izquierda, destrozada por años de lesiones, quedó paralizada hasta el punto de cojear como un anciano. Los médicos dijeron que nunca volvería a hacer deporte, que las artes marciales estaban fuera de discusión. Pero Dios no lee informes. En un servicio, mientras adoramos, sentí un calor correr por mi pierna, como fuego líquido, como si cada nervio muerto estuviera siendo rehecho. Al instante, el dolor desapareció. Me levanté y caminé. Entonces corrí. Luego pateé. No hubo explicación médica, pero sí un nombre, Jesús. Él no solo me salvó, Él me restauró. Y en ese momento supe que no era solo un nuevo nacimiento espiritual, era una nueva creación de cuerpo, alma y espíritu. Pero lo más extraordinario no fueron los milagros en sí. Era la certeza de que eran solo el comienzo. Dios no actúa por casualidad. Él tiene un plan y cada detalle, desde la visión de Jimmy hasta la curación de mi rodilla, fue una señal de que me estaba preparando para algo más grande. Y cuando experimentas lo sobrenatural así, de cerca, algo cambia dentro de ti. Ya no puedes vivir como antes. Porque ya lo sabes, el cielo no es una promesa lejana. Es una realidad palpitante, más viva que cualquier cosa que toques o veas en este mundo. Y esa es la verdad que me quema hasta el día de hoy. Han pasado 34 años desde 1988 y cada detalle de esa visión todavía arde dentro de mí como si hubiera sucedido ayer. Porque lo que vi no fue un sueño. Fue un vistazo a la eternidad, y la eternidad no tiene fecha de vencimiento. Ella lo es ahora. Ella es real. Y ella exige una respuesta. Cuando miré el trono de Dios, no solo vi luz. Vi la realidad. Una realidad tan intensa que hacía que este mundo pareciera una pálida sombra. Los santos en el Coliseo del cielo no vestían túnicas blancas ordinarias, estaban hechos de gloria, de luz pura, como si la presencia misma de Dios los envolviera. Y entonces entendí, lo que llamamos cielo no es un lugar etéreo. Es la verdadera sustancia de la existencia. ¿Este mundo? Solo una etapa temporal. La eternidad es la pieza principal. ¿Y el juicio? Ah, el juicio es real. No como una amenaza vacía, sino como una promesa no negociable. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y luego enfrente el juicio, y yo vi eso. Vi el libro de la vida, vi los nombres leídos, vi la seriedad con la que los ángeles registran cada elección. No hay escapatoria. No hay excusas. ¿Y lo más aterrador? Muchas iglesias hoy solo hablan del amor de Dios, como si Él fuera un abuelo bondadoso que hace la vista gorda ante el pecado. Pero me paré delante de Él. Y puedo decir con total convicción, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Él es santo. Y la santidad no negocia. Vi a Miguel, el arcángel y a Gabriel. No eran figuras mitológicas. Eran gigantes, no en sentido figurado, sino literalmente. 10 metros de altura, como describe la Biblia. ¿Qué pasa con los 24 ancianos?
Incluso hoy, cuando leo sobre ellos en el Apocalipsis, siento el mismo escalofrío. Porque los vi. Y no eran símbolos. Eran seres reales que gobernaban con autoridad celestial. Esto me enseñó una cosa: la palabra de Dios no es un libro de cuentos. Es un mapa. Y cada detalle es exacto. Pero lo que más me llamó la atención no fue solo la gloria del cielo. Fue el horror del infierno. Vi a Satanás en su lago de fuego, no como un monstruo de dibujos animados, sino como una criatura patética, pequeña y derrotada. Y, sin embargo, continúa engañando al mundo. Mira a tu alrededor: división, odio, destrucción. Todo esto es su trabajo. Pero aquí está la buena noticia: Jesús ya ganó. La batalla ya está ganada. Y nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. No por nuestra fuerza, sino por la suya. Por tanto, no puedo quedarme callado. No puedo fingir que el infierno no existe solo porque resulta incómodo hablar de él. No puedo ignorar que millones se encaminan hacia la perdición mientras la Iglesia permanece en silencio. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos recordar cómo fue cuando lo conocimos por primera vez, ese fuego, esa pasión, ese hambre de su presencia. Necesitamos profundizar en la palabra, no por obligación, sino por necesidad. Porque el mundo está en tinieblas y la única luz que tenemos es la verdad. Y la verdad es esta: Dios es real. El cielo es real. El infierno es real. El juicio es real. ¿Y la salvación? La salvación es la realidad más grande de todas. Porque Jesús no solo murió por nosotros. Él ha resucitado. Él vive. Y Él regresará. Entonces sí, anhelo estar con Él. Todos los días pido: Señor, llévame a casa. Pero mientras Él me mantenga aquí, tengo una misión. Testificar. Para enseñar. Alerta. Porque el tiempo es corto y las almas son preciosas. Y si algo aprendí de esa visión es que no hay nada más importante que estar preparado para encontrarse con el Rey. Profetizará. Y esta promesa no es para un tiempo lejano, es para ahora. Porque el Espíritu fue derramado y Dios no ha cambiado. Todavía habla, todavía revela, todavía actúa con poder. ¿Y esas nubes? Oh, no eran solo símbolos. Eran la presencia misma de Dios en acción. 3 nubes suspendidas, como si el cielo se abriera para mostrar que la purificación no viene de nosotros, sino de Él. No es casualidad que el agua del bautismo nos lave, es porque la sangre de Jesús ya nos ha cubierto. Y cuando me sumergí en esas aguas celestiales, no fue solo un ritual. Fue la confirmación de que cuando Dios dice limpio, no hay mancha que se resista. No hay pecado que no pueda borrarse. ¿No hay pasado que no esté enterrado en las profundidades del mar y el miedo? Sí, lo sentí. Pero el temor del Señor no es un terror paralizante, es la reverencia la que nos pone de rodillas. Porque cuando ves de cerca la santidad de Dios, comprendes: no hay lugar para las bromas. No hay tiempo para retrasos. O te entregas por completo o te pierdes por completo. Y no quería perderme. Todavía no quiero. Porque el libro de la vida no es una metáfora. Es un récord eterno. Y cuando el Señor lo abrió ante mí, lo supe: no era solo mi nombre el que estaba allí. Era una prueba de que Él me conocía antes de que yo existiera. Que Él me eligió antes de la fundación del mundo. Que cada lágrima, cada lucha, cada victoria ya estaba escrita en su corazón. Y si mi nombre estaba allí era porque el Cordero ya había pagado el precio. ¿Pero qué pasa con los otros libros? ¿Los libros de obras? Esos no me fueron mostrados en esa visión. Pero sé lo que dice la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y se abrieron libros. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 8 y 12. Esto no es teoría. No es interpretación. Es la realidad. Y si algo he aprendido de cada visión, de cada encuentro con el Señor, es que Él no juega con las palabras. Cuando dice en juicio, no está exagerando. Cuando dice vida eterna, no está siendo poético. Por lo tanto,
No puedo ni quiero permanecer en silencio. Porque el tiempo se acaba. Las puertas siguen abiertas, pero no permanecerán así para siempre. Y si algo me enseñaron estas visiones es que Dios no nos da revelaciones para nuestro entretenimiento. Él nos muestra la verdad para que podamos vivirla. Para que podamos proclamarlo. Para que cuando Él regrese, no nos tome por sorpresa. Entonces sí, vi las nubes. Vi el libro. Vi el fuego que consume y el agua que purifica. Pero más que nada, vi el amor de un Dios que, aunque conocía cada uno de mis defectos, decidió escribir mi nombre en su libro. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por cualquiera. Incluso para ti. La pregunta no es ¿Dios me aceptaría? La pregunta es ¿estoy dispuesto a rendirme? Porque Él ya dijo sí. Ahora la respuesta es tuya. El mundo me enseñó a buscar el poder, pero no el real. Medité, canalicé fuerzas, creí que la fuerza venía de mí, hasta que descubrí que toda fuerza viene de Él. Y cuando me mostró el futuro, no fue para asustarme, sino para recordarme, esto es temporal. Las luchas, el dolor, incluso las victorias vacías que perseguí, nada de eso se compara con lo que está por venir. ¿Alguna vez te has parado a pensar que esta vida es solo un ensayo? ¿Un entrenamiento para la eternidad? Pablo dijo que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de compararse con la gloria que será revelada. Y lo vi. Vi la realidad detrás del velo. Vi que incluso en mis peores días, cuando la duda susurra, cuando la carne se queja, cuando el corazón se cansa, el cielo está más cerca de lo que imaginamos. Porque Dios no nos llamó a vivir atrapados en lo temporal. Nos llamó a fijar la mirada en lo eterno. Y eso es exactamente lo que Él hizo conmigo. Durante el primer año, devoré la palabra como quien descubre un tesoro escondido. Cada página era un espejo, allí estaba yo, allí estaba lo que Él ya sabía de mí, allí estaba lo que prometía transformar. Y cuando llegué al libro de Joel y leí acerca de los jóvenes que tendrían visiones, fue como si el cielo me confirmara, sí, esto es lo que hice por ti. Y lo haré por cualquiera que se rinda. Pero Dios no se detuvo allí. Me dio una guitarra, sí, una guitarra, a pesar de que yo era un rapero del Bronx, criado con hip hop, con ritmo en la sangre y rebelión en el alma. Sabía que mi padre tocaba, que mi abuelo tocaba, que mi primo componía para los nombres más importantes del culto. Él lo supo antes que yo. Y cuando tomé ese instrumento, no fue por talento, sino por obediencia. En menos de 2 meses, estaba dirigiendo el culto en una iglesia hispana, cantando y tocando como si siempre hubiera hecho eso. No fue esfuerzo. Fue gracia. Fue el mismo Dios que transformó a un pescador en apóstol, a un perseguidor en misionero, a un hombre quebrantado en adorador. ¿Y sabes qué más? No había lugar para el orgullo. Porque cuando comprendes que estás ante el Creador del universo, no hay audiencia lo suficientemente grande como para inflar tu ego. Si Él se rebajó a lavar los pies de hombres sucios e imperfectos, ¿quién soy yo para pensar que liderar una secta es algo grandioso? Es servicio. Es un privilegio. Es una oportunidad para decirle al mundo, míralo a Él, no a mí. Durante los últimos 34 años, esta ha sido mi misión. No una misión de fama, sino de unidad. Ver la iglesia como Él la ve, un cuerpo, una voz, un amor. Fui utilizado en evangelismo callejero, en servicios con miles, en encuentros íntimos donde se entregaba una sola vida. Toqué en iglesias de diferentes naciones, me hice amigo de misioneros que dejaron todo para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y en cada lugar, el mensaje era el mismo, Jesús es real. Y Él regresará. Pero lo más bonito no son los escenarios, ni los milagros, ni las multitudes. Es saber que, al final, no importa si diriges un coro o barres el suelo de la iglesia. Lo que importa es si viviste con los ojos puestos en el cielo. Si amaras como Él amó. Si perdonaste como Él perdonó. Si en medio de las tormentas elegiste confiar, porque este no es nuestro hogar. Y si hoy estás quebrantado, cansado o incluso dudando, debes saber una cosa. Dios no te eligió porque fueras perfecto. Él te eligió porque te ama. Y si Él pudo transformar a un luchador que buscaba poder en la oscuridad en un adorador que encuentra fuerza en la luz, Él puede hacer lo mismo por ti. La pregunta no es ¿me aceptará?
La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar que Él me transforme? Porque la invitación ya está hecha. La puerta está abierta. ¿Y el cielo? El cielo está esperando. Trabajando incansablemente. Y ahora es el momento de respirar profundamente y dejar que el Señor renueve tus fuerzas. Padre, te pido que cada palabra que surja de esta plataforma, cada testimonio compartido, cada vida tocada, sea como una semilla sembrada en tierra fértil. Que el fruto se multiplique más allá de lo que puedan imaginar. Que el enemigo no tenga espacio para robar, matar o destruir lo que tú iniciaste en ellos. Y sobre todo, que sigan caminando en la autoridad que tú les has dado, sin miedo, sin vacilación, porque el Señor ya venció. También oro por cada persona que esté escuchando esto en este momento. Que aquellos que están en el valle de la duda sientan tu amor rodeándolos. Que los que están cansados encuentren descanso en tus promesas. Y que aquellos que aún no te conocen, pero buscan respuestas, tengan los ojos abiertos a la verdad que te hace libre. Porque, Padre, no se trata de nosotros. Se trata de que tu nombre sea glorificado. Se trata de que tu reino avance. Y se trata de vidas transformadas por el poder de tu Espíritu. Declaro, en el nombre de Jesús, que toda cadena será rota, toda mentira será expuesta y todo corazón será sanado. Que la unción sobre esta obra crezca, que su influencia se extienda como el fuego y que nada ni nadie pueda detenerla. Porque el Señor es fiel, y lo que comenzó, lo completará. Bendigo a Yuli y Dave con salud, provisión, sabiduría y, sobre todo, con una intimidad aún más profunda contigo. Que escuchen tu voz con claridad, que caminen por tus senderos sin desviarse y que nunca pierdan de vista el llamado que tú hiciste en sus vidas. Y a todos los que nos miran, si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. No esperes más. El momento es ahora. La puerta está abierta y el Señor está con los brazos extendidos esperándote. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, Él te ama. Y este amor es capaz de transformarlo todo. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En medio de tantas exigencias, tantas responsabilidades y tantos desafíos que se multiplican cada día. Señor, te pido, sopla sobre ellos un viento fresco de renovación. Que tu espíritu traiga alivio donde hay cansancio, claridad donde hay confusión y fuerza donde hay debilidad. No permitas que el peso de las obligaciones les robe el gozo de servirte, ni que las prisas del mundo los distraigan del propósito que tú mismo plantaste en sus corazones. Padre, tú conoces cada necesidad incluso antes de que la hablen. No son solo recursos materiales lo que necesitan, sino estrategias sabias, direcciones claras y la certeza de que tú estás al frente de cada paso. Derrama tu provisión sobre ellos, no lo suficiente, sino en abundancia. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Levanta aliados que ningún plan malvado pueda detener y brinda soluciones que solo tu sabiduría puede concebir. Porque escrito está que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y creo que esto se cumplirá en sus vidas. Y qué bueno, Señor, ser testigo del impacto que han generado. Cuántas vidas han sido transformadas por el amor que fluye a través de ellos, cuántos corazones han sido sanados por las palabras que salen de sus bocas. ¿Cuántas familias han sido restauradas por el ejemplo que llevan? Son una bendición y te agradezco por cada vida que han tocado. Que sigas multiplicando lo que ellos sembraron, para que el fruto de su trabajo permanezca mucho más allá de los días que vivamos. Que tu amor los rodee como un manto, los proteja como un escudo y los impulse como un viento favorable. Que sientan, cada mañana, tu presencia renovando sus fuerzas, tu paz calmando sus ansiedades y tu alegría llenando sus corazones. Y que, al final de cada día, puedan recostar la cabeza en la almohada con la certeza de que sirven a un Dios que nunca los abandona, nunca los decepciona y nunca deja de actuar a favor de quienes lo buscan. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, te alabamos y descansamos en tu fidelidad. Amén. 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 Amén.